Elena, una mujer de 45 años, siempre había creído en la seguridad que le brindaba su matrimonio. Casada con Iván desde hacía más de 20 años, había construido una vida rodeada de lujos y comodidad. Provenía de una familia adinerada, heredera de una fortuna que Iván, aparentemente, jamás había necesitado tocar. Para ella, su vida era el reflejo perfecto de estabilidad. Pero en la oscuridad había sombras que no lograba ver. Esa noche, Elena miraba desde la ventana de su enorme mansión. La luna llena se reflejaba en los jardines bien cuidados, pero algo en su pecho la inquietaba. Desde hacía meses, Iván se mostraba distante, sus atenciones eran cada vez más frías y las excusas para ausentarse se hacían más frecuentes. Sin embargo, ella nunca cuestionaba. El amor que sentía por él la cegaba y la idea de que algo estuviera mal simplemente no encajaba en su mente. Iván, por otro lado, caminaba por los pasillos de la casa con pasos seguros. Sus pensamientos eran fríos y calculadores. Sabía que su plan requería paciencia, pero el tiempo comenzaba a agotarse. La presencia de Mónica, su amante desde hacía más de un año, lo atormentaba. Ella presionaba para que el plan se cumpliera, y él, bajo la fachada de esposo ideal, solo esperaba el momento adecuado para actuar. Mientras Iván salía hacia otra de sus reuniones de negocios, Elena suspiró. Sabía que había algo en su mirada que ya no reconocía, pero no podía descifrarlo. A lo lejos, los pasos de su marido resonaban en el mármol frío de la entrada, y poco después, la puerta se cerró con un sonido hueco, dejando la mansión en un inquietante silencio. Horas más tarde, en un lujoso apartamento al otro lado de la ciudad, Mónica se encontraba reclinada sobre un sillón, rodeada de los lujos que Iván le ofrecía. A sus 30 y pocos años, era joven, ambiciosa y extremadamente astuta. Sabía que Iván la necesitaba tanto como ella lo necesitaba a él, pero su paciencia tenía un límite. Ya no quería esperar más para que Elena desapareciera de sus vidas, y no dudaba en utilizar sus encantos para manipular a Iván cada vez que lo veía dudar. ¿Y bien?, preguntó Mónica mientras encendía un cigarrillo, observando a Iván desde el otro lado de la sala. ¿Cuánto tiempo más va a seguir esta farsa? Iván, sentado a su lado, se mantenía en silencio. Sabía que la presión de Mónica no hacía más que aumentar con cada día que pasaba, pero eliminar a Elena no era algo que se pudiera hacer apresuradamente. La herencia que ella le dejaría, la mansión, las propiedades, todo debía quedar perfectamente bajo su control antes de dar el siguiente paso. Pronto, dijo Iván con una calma inquietante. Todo estará listo muy pronto. Mónica exhaló el humo lentamente, pero sus ojos brillaban con impaciencia. Sabía que Iván cumplía sus promesas, pero también sabía que no podía dejar que Elena sospechara nada. Si lo hacía, todo el plan se vendría abajo. Por eso, cada paso debía ser cuidadoso, calculado. No había margen para errores. Días después, Elena recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Una voz del hospital le informaba que su madre había sufrido un infarto. El mundo de Elena se sacudió. Su madre era la única familia que le quedaba, y la sola idea de perderla la aterraba. Sin pensarlo dos veces, tomó sus cosas y corrió hacia el hospital, dejando a Iván solo en la mansión. Lo que no sabía es que este evento, que parecía una tragedia personal, sería aprovechado por Iván para comenzar a ejecutar su plan. Iván la observó partir con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sabía que ese era el momento. Con Elena fuera de la casa, el camino quedaba libre para él y Mónica. No había más tiempo que perder. Tomó el teléfono y marcó el número que ya tenía memorizado. Ya se fue, dijo sin preámbulos. Nos vemos en la casa. Al colgar, sintió una emoción oscura en el pecho, algo entre la anticipación y el alivio. Había pasado demasiado tiempo esperando este momento. Ahora solo faltaba que el destino cumpliera su parte. Elena, mientras tanto, se encontraba en el hospital al lado de su madre, rezando por su recuperación. El dolor que sentía era profundo, pero en su corazón aún confiaba en que todo estaría bien. No sospechaba que al otro lado de la ciudad la traición estaba en marcha, silenciosa y cruel. Esa noche, mientras el frío invadía los pasillos del hospital, Elena no imaginaba que su vida estaba a punto de derrumbarse y que quienes más amaba serían los artífices de su dolor más profundo. Elena pasó las siguientes horas en el hospital, aferrada a la mano frágil de su madre, suplicando en silencio por su recuperación.
ilusión. Su vida siempre había estado marcada por momentos de estabilidad y amor familiar, pero en ese instante todo parecía resquebrajarse, no solo por la salud de su madre, sino por una inquietud creciente que no podía identificar del todo. A kilómetros de distancia, Iván y Mónica se reunían en la mansión de Elena, en el mismo salón donde tantas veces la mujer rica había organizado reuniones familiares. Ahora, ese lugar sagrado para ella se convertía en el centro de una traición. La risa ligera de Mónica resonaba en las paredes decoradas con los retratos de la familia de Elena, mientras ella observaba con desprecio esos símbolos de una vida que nunca había tenido, pero que ahora sentía al alcance de sus manos. «Aquí es donde debería estar yo», dijo Mónica, con una sonrisa arrogante mientras recorría el salón con los dedos, sintiendo la textura de los muebles de lujo. «Todo esto, Iván, será nuestro muy pronto». Iván, sin dejar de mirarla, encendió un cigarrillo y asintió lentamente. Para él, todo era una transacción calculada. No había espacio para remordimientos. Sabía que el futuro que planeaban dependía de que nada saliera mal, pero en el fondo había algo que le incomodaba. Cada vez que pensaba en Elena, había una pequeña punzada en su conciencia que rápidamente desechaba. «No te preocupes», dijo con tono confiado. «Elena nunca verá venir esto. Todo está bajo control». Mónica lo observó de reojo, intentando detectar algún signo de duda. Sabía que Iván era un hombre calculador, pero a veces notaba destellos de humanidad que no le gustaban. Para ella, la debilidad no era una opción, y mucho menos cuando estaban tan cerca de conseguir todo lo que querían. «Espero que así sea», respondió con frialdad, «porque si todo sale bien, no habrá nada ni nadie que se interponga en nuestro camino». En el hospital, Elena intentaba mantener la compostura mientras hablaba con los médicos. A pesar del diagnóstico grave de su madre, había un leve rayo de esperanza. La operación había sido un éxito, pero aún no estaba fuera de peligro. El médico le sugirió que se tomara unos días para descansar y reponerse. Pero, ¿cómo podría descansar con el corazón tan agitado? Cuando finalmente decidió llamar a Iván para contarle la situación, lo encontró distante, como si las noticias sobre su suegra no le afectaran en absoluto. «Lo siento, cariño», dijo Iván, con una frialdad casi ensayada. «Es terrible lo que le pasó a tu madre, pero bueno, si necesitas que me quede aquí mientras estás con ella, lo haré». Las palabras de Iván resonaban vacías. Elena, aún en su angustia, no pudo evitar notar que algo en él estaba diferente. Había un vacío en su tono, una falta de compasión que la hizo estremecer. Pero nuevamente, ella se negaba a creer que su marido, con quien había compartido tantos años, pudiera estar distanciándose de esa manera. «Gracias», dijo Elena con voz quebrada. «Realmente te necesito ahora». Iván prometió que estaría en la mansión cuando ella regresara, pero en su mente solo estaba preparando el siguiente movimiento. Con Elena ocupada con su madre en el hospital, el terreno era perfecto para que él y Mónica avanzaran sin ser detectados. Mónica se impacientaba cada vez más. Para ella, Elena no era más que un obstáculo, una figura débil que había tenido la suerte de nacer en una familia adinerada. La manera en que Iván hablaba de su esposa a veces la molestaba, como si, en el fondo, él aún tuviera algo de respeto o compasión por ella. «Tienes que ser más rápido», le dijo una noche mientras se recostaba sobre él con el rostro cubierto por una expresión calculadora. «Cuanto más tiempo pase, más posibilidades hay de que ella sospeche algo». Iván, con los ojos cerrados, suspiró. «Elena no sospecha nada. Está demasiado enfocada en el hospital, en su madre. No tiene idea de lo que está pasando aquí, pero en el fondo algo le inquietaba. Sabía que Elena era mucho más perceptiva de lo que aparentaba. Aunque confiaba ciegamente en él, cualquier desliz, cualquier gesto fuera de lugar, podía despertar sus sospechas. Y si Elena llegaba a enterarse del plan antes de tiempo, todo se desmoronaría. Elena regresó a la mansión al día siguiente, agotada y emocionalmente destrozada. Su madre estaba estable, pero aún en una condición delicada. Cuando entró por la gran puerta
puerta de madera, sintió un frío inusual en el aire. La casa que antes había sido su refugio, ahora se sentía ajena, como si algo invisible la acechara desde las sombras. Iván la recibió con un abrazo forzado, intentando mostrar empatía, pero Elena sintió una leve rigidez en su gesto y ese frío en su pecho se intensificó. ¿Cómo está tu madre?, preguntó sin mirarla a los ojos. Mejor, pero no sé por cuánto tiempo. Elena se apartó suavemente y lo miró fijamente. Iván, siento que algo no está bien. ¿Qué está pasando? Por un segundo, el rostro de Iván se tensó, pero rápidamente recuperó su compostura. Solo estás agotada, Elena. Es normal que te sientas así después de todo lo que has pasado. Elena asintió, queriendo creer sus palabras, pero en el fondo algo seguía sin encajar. Esa sensación de que algo oscuro se cernía sobre su vida no la dejaba en paz. Esa noche, mientras Elena intentaba dormir, escuchó un sonido extraño en la casa. Se levantó lentamente, descalza, y caminó por los pasillos iluminados solo por la luz de la luna. A lo lejos, desde la oficina de Iván, escuchó murmullos. Acercándose sigilosamente, notó que la puerta estaba entreabierta. Lo que vio al asomarse la dejó helada. Iván estaba hablando por teléfono y aunque no podía escuchar con claridad, reconoció la frialdad en su voz. Las palabras que lograba captar eran inquietantes. Todo está yendo según lo planeado. No te preocupes, ella no sospecha nada. El corazón de Elena latió con fuerza. Sabía que hablaba de ella. Sin hacer ruido, se alejó de la puerta y regresó a su habitación, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse. La traición estaba más cerca de lo que había imaginado. Elena no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras que escuchó resonaban en su mente. Ella no sospecha nada. Aún se negaba a aceptar lo que su intuición le gritaba, pero algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse. Sabía que había un secreto que Iván estaba ocultando y temía lo que podría descubrir. A la mañana siguiente, decidió no decir nada. Optó por observar y escuchar, esperando el momento en que todo se volviera más claro. Si había algo que su madre le había enseñado, era a no precipitarse. El problema era que el tiempo no parecía estar a su favor. Mientras Elena navegaba en un mar de incertidumbre, Iván continuaba con su vida de fachada. La relación con Mónica se hacía cada vez más peligrosa. Ambos sabían que no podían seguir así indefinidamente. Mónica no era una mujer que se conformara con ser la otra por mucho tiempo. Quería todo y lo quería ya. Iván, ya basta de rodeos, dijo Mónica una tarde, mientras estaban en el lujoso departamento que él le había alquilado. No estoy dispuesta a seguir esperando. Si no tomas una decisión pronto, lo haré yo. Iván sabía que Mónica era capaz de cumplir sus amenazas. La avaricia y el poder la consumían, y si él no actuaba rápido, todo el plan podría colapsar. Pero al mismo tiempo sentía una extraña inquietud. A pesar de su frialdad y cálculo, el rostro de Elena esa mañana, mientras ella lo miraba en silencio desde la mesa del desayuno, lo había hecho dudar por un breve momento. «Tranquila, Mónica», respondió con una voz mucho más calmada de lo que en realidad sentía. «Todo está saliendo según lo planeado. Muy pronto, Elena no será un problema para ninguno de los dos». Mónica lo observó con desconfianza. Sabía que Iván era hábil para manipular las situaciones a su favor, pero también reconocía las grietas que podían surgir cuando una persona se veía atrapada en un dilema emocional. Y estaba claro que Iván, aunque no lo admitiera, comenzaba a sentir el peso de su traición. Esa misma tarde, mientras Iván estaba en el trabajo, Elena decidió hacer algo que nunca había considerado antes. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número de un detective privado. No sabía exactamente qué esperaba descubrir, pero sabía que ya no podía vivir en la incertidumbre. Cuando se reunió con el detective, un hombre de rostro serio y actitud profesional, no pudo evitar sentir vergüenza. La sola idea de que su marido pudiera estar traicionándola la hacía sentirse vulnerable y rota por dentro, pero algo la impulsaba a seguir adelante. «Necesito que investigue a mi marido», dijo con la voz apenas audible. «Siento que algo está pasando, algo que no me está diciendo». El detective asintió sin mostrar emoción alguna, como si hubiera escuchado la misma historia decenas de veces antes. Tomó algunas notas y le prometió que la mantendría informada de cualquier avance. Elena salió de la oficina
sintiéndose extraña, como si acabara de cruzar un umbral del cual no habría regreso. Ya no era la esposa confiada que había sido durante tantos años. Ahora era una mujer que comenzaba a abrir los ojos a una realidad que hasta hace poco le habría parecido impensable. Los días pasaron lentamente. Iván seguía actuando con su habitual frialdad, pero Elena, más atenta que nunca, notaba los pequeños cambios en su comportamiento. Las llamadas a escondidas, las salidas inesperadas, el tono nervioso cuando hablaba por teléfono, todo comenzaba a encajar. Aún así, no tenía pruebas concretas, solo su intuición y las sospechas que creían día a día. Una noche, mientras cenaban juntos, Iván, con su acostumbrada mirada distante, mencionó algo que hizo que el estómago de Elena se contrajera. «He estado pensando que deberíamos tomarnos un descanso», dijo sin levantar la vista del plato. «Quizá podrías ir a visitar a tu madre por unas semanas, descansar un poco. Todo lo que ha pasado te ha afectado mucho». Elena lo miró, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su cuerpo. Sabía que ese descanso que Iván proponía no era por su bienestar. Era un intento de alejarla, de hacerla desaparecer temporalmente para seguir adelante con su plan. «No creo que sea necesario», respondió, tratando de sonar tranquila. «Prefiero quedarme en casa. Mi madre está mejor ahora y no quiero dejarla sola». Iván levantó la vista, sorprendido por la respuesta. Estaba acostumbrado a que Elena aceptara sin cuestionar, pero esta vez su negativa lo tomó desprevenido. Por un momento pensó en insistir, pero sabía que eso podría levantar más sospechas. «Como quieras», respondió con una sonrisa forzada. «Solo quería que descansaras». Pero en su mente algo comenzó a inquietarlo. ¿Podría ser que Elena estuviera sospechando de sus verdaderas intenciones? Días después, el detective llamó a Elena con una noticia que cambiaría todo. «Señora, he descubierto algo que usted necesita ver». Elena sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que lo que estaba por descubrir sería devastador, pero no podía seguir viviendo en la ignorancia. Se reunió con el detective en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad. Cuando le entregó las fotos, su mundo se desmoronó. Allí, frente a sus ojos, estaba la prueba irrefutable: Iván con otra mujer. Mónica, la amante que había estado escondida en las sombras durante tanto tiempo, ahora se mostraba en todo su esplendor. Las imágenes mostraban a Iván y Mónica en varias ocasiones, juntos, sonrientes, como si el mundo entero fuera solo suyo. El dolor que sintió fue como una cuchilla atravesando su corazón. Todos los años de confianza, todo el amor que había depositado en él, se esfumaron en un instante. Elena se quedó en silencio, con las manos temblorosas, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El detective, sin decir una palabra, le dejó el tiempo necesario para procesar lo que acababa de descubrir. Esa noche, Elena no pudo regresar a casa. Vagó por las calles, perdida en sus pensamientos, con el alma rota. Sabía que lo que había descubierto era solo el principio. Si Iván la estaba traicionando de esa manera, ¿qué más estaría ocultando? ¿Hasta dónde llegaba su traición? Elena, una mujer que siempre había creído en el amor incondicional, ahora se encontraba al borde del abismo, enfrentando la realidad más dolorosa de su vida. Y lo peor de todo era que no sabía qué hacer, pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de determinación, comenzaba a encenderse. Iván y Mónica pensaban que la tenían bajo control, que su plan era perfecto, pero Elena no estaba dispuesta a caer sin luchar. Esa misma noche, mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Elena pasó la noche en un pequeño hotel, lejos de la mansión que una vez fue su refugio. Apenas durmió. Las imágenes de Iván y Mónica seguían rondando su mente. Cada sonrisa, cada mirada cómplice entre ellos era como una herida abierta. A la mañana siguiente, el reflejo en el espejo mostraba a una mujer diferente. Sus ojos hinchados, el rostro pálido y la expresión de alguien que había sido traicionada en lo más profundo. Pero había algo más, algo que aún no lograba identificar, una chispa de rabia contenida. Se sentó en la cama con las fotos que el detective le había entregado la noche anterior. Cada imagen era un recordatorio del engaño que había vivido, pero también una evidencia. Sabía que no podía quedarse en la desesperación, tenía que moverse, tenía que hacer algo con esa verdad dolorosa. Ese mismo día decidió regresar a la mansión. Iván estaba en el trabajo y ella sabía que tenía que actuar antes de que
que él regresara. Al llegar, la casa se veía igual que siempre, lujosa y llena de los objetos que durante años había adquirido con tanto esmero. Pero ahora, cada rincón le parecía una mentira. Caminó por los pasillos con pasos decididos, su mente en constante lucha entre el dolor y la determinación. Sabía que enfrentarse a Iván no sería suficiente. Él y Mónica tenían un plan, y ella estaba decidida a descubrirlo por completo. Comenzó a revisar cada rincón de la casa, buscando algo que le diera más pistas. No sabía qué encontraría, pero estaba segura de que había más secretos escondidos. Se dirigió al despacho de Iván, una habitación en la que apenas había puesto un pie durante los últimos años. Siempre había respetado el espacio de su esposo, confiando ciegamente en que no había nada que temer. Pero ahora, cada rincón de esa casa estaba teñido por la traición. Revisó cajones, documentos, archivos en la computadora. Durante horas buscó sin encontrar nada relevante, pero entonces, casi por accidente, encontró un sobre escondido en el fondo de un cajón del escritorio. Su corazón se aceleró. Al abrirlo, encontró varios documentos legales, entre ellos un borrador de lo que parecía ser una modificación del testamento de Elena. La lectura fue devastadora. Iván había planeado cambiar el testamento para quedarse con todo: la mansión, las propiedades, la fortuna familiar. Había estado esperando el momento adecuado para que ella desapareciera de la ecuación. La gravedad del plan de Iván la dejó sin aliento. Esto no era solo una traición amorosa, era un ataque directo a su vida, a su seguridad. Su marido no solo la estaba engañando, estaba conspirando para destruirla por completo. Elena cayó al suelo, abrumada por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Las lágrimas, silenciosas y amargas, resbalaban por su rostro. No podía creer que Iván, el hombre con quien había compartido su vida, fuera capaz de algo tan cruel. Pero al mismo tiempo, la rabia que había sentido la noche anterior se transformaba en algo más profundo, algo más potente. Ya no era solo el dolor de una esposa traicionada. Ahora era una mujer decidida a luchar por su dignidad, por su vida. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Iván y Mónica la destruían. Tenía que actuar y tenía que hacerlo rápido. Esa misma tarde, Elena volvió a reunirse con el detective. Le mostró los documentos que había encontrado y le pidió ayuda para seguir investigando. Sabía que necesitaba un plan sólido si quería enfrentarse a Iván y salir victoriosa. Lo que su esposo está haciendo es más grande de lo que imaginábamos, dijo el detective mientras revisaba los papeles. Si no actuamos pronto, él podría conseguir todo lo que quiere y usted quedaría sin nada. Elena asintió, su rostro firme a pesar de la tormenta emocional que la consumía por dentro. No voy a dejar que eso suceda. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de determinación. Necesito que descubras más sobre Mónica. Quiero saber quién es ella realmente, todo lo que podamos usar en su contra. El detective aceptó sin dudarlo. Sabía que la situación era delicada, pero también entendía la urgencia que había en los ojos de Elena. Ella ya no era la mujer vulnerable que había entrado en su oficina días atrás. Algo había cambiado en ella. El dolor la había transformado. Mientras tanto, Iván seguía creyendo que todo estaba bajo control. Esa tarde, mientras se encontraba en el trabajo, Mónica lo llamó, inquieta. Siento que algo no está bien, Iván, dijo con tono impaciente. Elena está demasiado tranquila. No me gusta esto. Iván, por otro lado, estaba convencido de que su esposa no tenía idea de lo que estaba pasando. Estás siendo paranoica, respondió, intentando calmarla. Ella no sospecha nada. Todo está siguiendo el plan. Pero Mónica, más intuitiva de lo que Iván imaginaba, no se tranquilizaba. Sabía que algo se estaba moviendo en las sombras, algo que no podían prever. Solo te digo que tengamos cuidado, dijo finalmente. No podemos cometer errores ahora que estamos tan cerca. Iván no tomó en serio las palabras de Mónica. Creía que su esposa seguía siendo la mujer ingenua que siempre había confiado en él sin cuestionar nada, pero estaba muy equivocado. Las piezas comenzaban a moverse en su contra y él aún no lo sabía. Esa noche, cuando Iván regresó a casa, encontró a Elena en el salón, sentada en el mismo sillón de siempre, con la mirada perdida en el vacío. Por un momento se sintió incómodo. Había algo en la atmósfera que no era normal, pero rápidamente lo descartó como una paranoia momentánea. ¿Cómo está tu madre?, preguntó, intentando sonar despreocupado. Mejor,
mejor, respondió Elena sin mirarlo, su voz carente de emoción. Iván asintió, sin sospechar que ella sabía mucho más de lo que él imaginaba. Elena había aprendido a disimular su dolor, a ocultar su rabia, esperando el momento adecuado para actuar. Mientras Iván subía las escaleras hacia el dormitorio, Elena se quedó sentada en la oscuridad, con las manos apretadas en los brazos del sillón. Sabía que la guerra apenas comenzaba y que tendría que ser más fuerte de lo que jamás había sido. No se enfrentaba solo a una traición amorosa, sino a una conspiración que amenazaba con destruir su vida por completo. Pero ella no iba a permitirlo. Esa noche, mientras las sombras de la casa la envolvían, Elena decidió que ya no sería la víctima de esta historia. Iván y Mónica pagarían por todo lo que le habían hecho. El dolor se había transformado en furia y esa furia sería su mayor arma. Elena se despertó al día siguiente con la mente más clara. Las horas de sueño habían sido pocas, pero suficientes para que su plan comenzara a tomar forma. Sabía que enfrentarse a Iván no sería sencillo. Él era un hombre calculador, frío, y había estado tejiendo su red de engaños durante años. Pero lo que Iván no imaginaba era que ella, a pesar de su dolor, era mucho más fuerte de lo que él creía. Mientras desayunaban, Iván intentaba mantener la apariencia de normalidad. Le hablaba de temas triviales, comentaba sobre el clima y los negocios, pero Elena apenas lo escuchaba. Cada palabra que él decía le parecía vacía, un eco distante que no lograba penetrar la muralla de determinación que había levantado en su interior. He pensado que deberíamos salir a cenar esta noche. ¿Qué te parece?, sugirió Iván, sonriendo de una manera que ella ya no reconocía. Elena lo miró por un segundo, analizando cada uno de sus gestos. Sabía que esa invitación no era sincera. Él estaba intentando distraerla, alejarla de la realidad, pero ella ya no caería en sus juegos. No creo que sea buena idea, respondió con calma. Estoy cansada. Además, prefiero quedarme en casa. Iván frunció el ceño, pero no insistió. Algo en su expresión cambió, aunque intentó ocultarlo rápidamente. Sabía que Elena estaba siendo más distante de lo habitual, pero no podía entender por qué. ¿Acaso ella sospechaba? No, eso no era posible. Su esposa siempre había sido ingenua, confiada. No había razón para preocuparse. ¿O sí? Elena, por su parte, comenzaba a sentir que el control estaba de su lado. Cuanto más callada y reservada se mostraba, más nervioso se volvía Iván. Él no entendía lo que estaba pasando, y eso lo descolocaba. Pero ella sabía que no podía precipitarse. Tenía que esperar el momento adecuado, el golpe perfecto. El detective había seguido trabajando en silencio. Cada día, Elena recibía pequeños informes que revelaban más detalles sobre Mónica, la mujer que había destruido su matrimonio. No solo era la amante de Iván, sino que también estaba profundamente involucrada en sus negocios. Descubrió que, juntos, habían hecho inversiones ocultas y que Mónica estaba moviendo el dinero de manera que todo quedara a su nombre. Si algo salía mal, Iván sería el único responsable. Mónica, como una serpiente astuta, se aseguraba de que al final sería ella quien saldría ganando. Elena sabía que esa información era clave. No solo estaba en juego su matrimonio y su futuro, sino también su estabilidad financiera. No podía permitir que Iván y Mónica la dejaran sin nada. Una tarde, mientras Iván estaba fuera, Elena se reunió con su abogado. Le entregó todos los documentos que había recopilado, las pruebas de las transacciones ocultas y el borrador del testamento que Iván había intentado modificar. Necesito protegerme, dijo Elena con firmeza mientras el abogado revisaba los papeles. No voy a permitir que me dejen sin nada. El abogado, un hombre serio y experimentado, asintió mientras seguía leyendo. Sabía que el caso era complicado, pero las pruebas eran contundentes. Con esto tenemos suficiente para enfrentar a su esposo, dijo finalmente, pero tenemos que ser cuidadosos. Si él sospecha que está actuando, podría adelantarse. Elena lo sabía. Cada movimiento tenía que ser calculado, igual que Iván había hecho con ella. Pero había algo más que la preocupaba. Mónica. Esa mujer no era solo una amante celosa, era peligrosa. Elena sentía que Mónica tenía un plan propio, algo que podría destruir todo si no actuaba rápido. Quiero que investigues más a fondo a Mónica, dijo finalmente. Quiero saber todo sobre ella, especialmente cualquier cosa que pueda usar en su contra. El abogado asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Haré lo necesario para protegerla, Elena. No se preocupe,
noche, Elena se levantó de la silla con una mezcla de alivio y tensión. Sabía que el abogado estaba de su lado, pero también sabía que el tiempo no jugaba a su favor. Tenía que moverse rápido antes de que Iván o Mónica la superaran. Mientras tanto, Iván comenzaba a notar algo extraño en la actitud de su esposa. Aunque ella seguía siendo tranquila y reservada, había algo en sus gestos que lo inquietaba. Se despertaba a mitad de la noche, mirando el techo, preguntándose si todo estaba saliendo según lo planeado. Las palabras de Mónica resonaban en su cabeza. No me gusta cómo está actuando Elena. Algo está pasando. A medida que los días pasaban, Iván empezó a sentirse más paranoico. Observaba a Elena más de cerca, buscando cualquier señal de que ella supiera algo, pero no encontraba nada. Su esposa parecía la misma de siempre, distante, pero no sospechosa. Sin embargo, había algo en su silencio que lo perturbaba. Una noche, mientras se sentaba frente a su computadora revisando algunos correos, Iván recibió un mensaje inesperado. Era de Mónica. Tenemos que hablar. Hay algo importante. Iván sintió una punzada de preocupación. Mónica nunca enviaba mensajes a esa hora, a menos que fuera algo urgente. Dejó la computadora y se dirigió al departamento de su amante. Al llegar, Mónica lo recibió con una expresión tensa. ¿Qué sucede?, preguntó Iván, claramente preocupado. Mónica lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si debía decirle la verdad o no. He estado investigando a Elena, dijo finalmente, con una frialdad que heló a Iván, y creo que ella sabe más de lo que imaginamos. Iván sintió cómo el mundo se detenía por un instante. ¿Cómo era posible? ¿Elena sabía algo? Mónica lo observaba atentamente, esperando su reacción. No puede ser, ella no tiene idea, respondió Iván, tratando de convencerse a sí mismo. Tienes que abrir los ojos, Iván. Las cosas han cambiado. Elena no es tan ingenua como crees. Si no hacemos algo pronto, todo nuestro plan se va a desmoronar. Iván se quedó en silencio, procesando lo que Mónica le estaba diciendo. El miedo comenzó a crecer en su interior. Si Elena realmente sabía lo que estaba pasando, todo estaba en peligro. Pero entonces, algo en su mente se endureció. No podía permitir que el miedo lo controlara. Tenía que actuar con frialdad, igual que siempre lo había hecho. Si ella sabe algo, dijo finalmente con una frialdad calculada, tendremos que asegurarnos de que no pueda hacer nada al respecto. Mónica sonrió, complacida con la respuesta. Sabía que Iván haría lo que fuera necesario para proteger su plan, y ella estaría allí para asegurarse de que lo cumpliera. Esa misma noche, mientras Iván regresaba a casa, Elena lo esperaba en silencio. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre, pero no estaba asustada, estaba lista. Iván y Mónica pensaban que la tenían atrapada, que ella no tenía salida, pero lo que ellos no sabían era que Elena ya había tomado sus propias decisiones. Y cuando todo explotara, ella estaría lista para enfrentarlos. Elena se movía con cautela. Había aprendido a dominar el arte del silencio, ese mismo silencio que una vez la mantuvo sumida en la tristeza y la impotencia. Ahora era su mejor aliado. Cada palabra que no decía, cada gesto que no hacía, le permitía observar sin ser vista, planear sin ser sospechada. Esa tarde, mientras Iván se preparaba para salir, ella se quedó en la sala de estar, mirando el reloj con una calma que ocultaba el torbellino interno que la consumía. Su esposo estaba inquieto, lo notaba en sus movimientos, en la manera brusca con la que ajustaba su corbata o evitaba mirarla a los ojos. Sin embargo, trataba de mantener la fachada de un hombre seguro, el mismo que durante años había construido un matrimonio basado en mentiras. Volveré tarde, dijo Iván con su tono habitual, sin darle demasiadas explicaciones. Elena simplemente asintió, dándole la espalda para que él no notara la tensión en sus manos que apretaban el borde del sofá. Esperó a que la puerta se cerrara y que los pasos de Iván desaparecieran por el pasillo antes de levantarse. Sabía que él se reuniría con Mónica. Cada vez que se alejaba por negocios, Elena conocía la verdadera razón, pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Esa misma mañana había recibido noticias del detective. Mónica tenía un pasado más oscuro de lo que Iván imaginaba, y ahora Elena tenía la ventaja. Abrió su teléfono y marcó el número del detective. Encontré lo que me pediste, dijo la voz al otro lado de la línea. Mónica no solo está involucrada en el negocio de Iván, ella ha manipulado todo a su favor. Si jugamos bien
bien nuestras cartas, Iván no tendrá ni idea de lo que le espera. Elena escuchaba en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Quiero que publiques la información, dijo finalmente, pero no toda, solo lo suficiente para que Mónica empiece a sentir la presión. ¿Estás segura de eso?, preguntó el detective. Podríamos esperar y dar el golpe de una sola vez. No, quiero que empiece a dudar. Si Mónica se siente acorralada, será más fácil que cometa un error. El detective no discutió. Sabía que Elena había tomado su decisión y que su determinación era inquebrantable. Esa noche, Mónica estaba nerviosa. Sentía que algo se acercaba, una tormenta que no podía prever. Desde que comenzó su relación con Iván, siempre había tenido el control. Sabía cómo manipular a su amante, cómo conseguir lo que quería sin arriesgar demasiado. Pero últimamente algo había cambiado. Iván parecía más distante, más tenso, y Elena, esa mujer, había dejado de ser la esposa sumisa que una vez fue. Sentada en el apartamento lujoso que Iván le había rentado, Mónica revisaba su teléfono con creciente ansiedad. Las redes sociales, los correos, todo parecía estar en calma, pero ella sabía que la calma era el preludio de algo mucho más grande, y tenía razón. Un mensaje apareció en su bandeja de entrada, un enlace a una noticia reciente. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de horror. Un artículo detallaba movimientos financieros sospechosos de su parte, vinculándola con varias empresas fantasma y cuentas offshore. No todo estaba allí, pero era suficiente para que el nombre de Mónica comenzara a ser señalado. El teléfono se le resbaló de las manos. Inmediatamente llamó a Iván. ¿Qué demonios está pasando?, gritó, incapaz de controlar el pánico. Iván, que aún estaba conduciendo de regreso a casa, frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? «Alguien ha publicado información sobre mí», exclamó, casi al borde del llanto. «Esto no puede ser una coincidencia, Iván. Alguien nos está atacando». Iván mantuvo la calma, o al menos lo intentó. «Debe ser un error, Mónica. Nadie sabe lo que estamos haciendo». «Elena lo sabe», espetó Mónica, su voz llena de veneno. «Te dije que esa mujer no es tonta». Iván apretó el volante con fuerza. Era posible que Elena realmente estuviera detrás de esto. La idea lo desconcertó, pero más que eso, lo enfureció. Si su esposa había descubierto su plan, todo podría venirse abajo. «Voy para allá», dijo con la voz tensa. «No hagas nada hasta que hablemos». Mientras tanto, en la mansión, Elena esperaba con una serenidad engañosa. Sabía que su jugada había dado en el blanco. La reacción de Mónica y la inevitable respuesta de Iván eran parte de su estrategia. No necesitaba saber los detalles de la conversación entre ellos. Su intuición le decía que la tormenta ya estaba en marcha. Horas más tarde, Iván llegó a casa con el rostro desencajado. Ya no intentaba disimular. Las sonrisas falsas y los gestos amables habían quedado atrás. Ahora se trataba de sobrevivir. Se sentó frente a Elena, su mirada oscura, casi amenazante. «¿Qué está pasando?», preguntó sin rodeos. Elena lo miró a los ojos, sin titubear. «¿Qué quieres decir, Iván? No juegues conmigo». Su tono era peligroso. «Algo está pasando y quiero saber si tú estás detrás». Elena mantuvo su compostura, aunque por dentro podía sentir cómo su cuerpo temblaba. Sabía que este momento llegaría y estaba lista. «No sé de qué hablas», respondió en tono suave. «Pero si estás tan nervioso, tal vez deberías preguntarte qué has estado haciendo mal». Iván golpeó la mesa con el puño, furioso. «¡Basta!», gritó, perdiendo el control. «No te atrevas a mentirme». Elena no retrocedió. La tensión entre ellos era palpable, pero esta vez no iba a ceder ante sus amenazas. «Yo no soy la que ha estado mintiendo, Iván». Su voz era firme, pero cargada de una tristeza profunda. «Tal vez deberías hacerte esas preguntas a ti mismo». Iván se levantó bruscamente, incapaz de enfrentar su propio reflejo en las palabras de Elena. Estaba perdiendo el control y lo sabía. Sin decir una palabra más, salió de la sala, dejando a Elena sola en la penumbra. Cuando la puerta se cerró, Elena respiró profundamente. Sabía que Iván había mostrado sus cartas. Ahora todo dependía de ella y de los próximos movimientos que diera. Pero algo estaba claro: ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, Mónica revisaba los informes financieros en su computadora, desesperada por encontrar alguna manera de limpiar su nombre antes de que todo se desmoronara. Pero cada archivo que abría, cada transacción que revisaba, parecía estar en su contra. Y entonces, una llamada inesperada interrumpió su desesperación. «Sabemos lo que hiciste»,
Desiste, dijo una voz al otro lado de la línea. Esto no va a terminar bien para ti. Mónica colgó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza. Alguien la estaba vigilando, y no era solo Elena. Ahora, el miedo la envolvía completamente. Ella, la mujer que siempre había tenido el control, estaba siendo casada. Elena se despertó al día siguiente sintiendo un extraño alivio en su interior, como si un peso que había cargado durante años comenzara a desvanecerse. Sabía que la lucha no había terminado, pero cada paso que daba, cada pequeña victoria, la acercaba más a su objetivo: liberarse de Iván y la red de engaños que él y Mónica habían tejido a su alrededor. El sol entraba tímidamente por las ventanas de la mansión, proyectando una luz cálida sobre el suelo de mármol. Elena se levantó lentamente, dejando que esa luz bañara su rostro. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía tranquila, que podía mirar al futuro sin el temor constante de ser engañada o traicionada. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Mientras desayunaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su abogado: las investigaciones sobre las cuentas de Mónica y las inversiones de Iván están progresando. Pronto tendremos pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Elena cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Lo que más le preocupaba no era el juicio en sí, sino lo que Iván haría cuando se diera cuenta de que había perdido. Sabía que él era capaz de cualquier cosa, y Mónica no se quedaría de brazos cruzados. Ambas serpientes estaban envenenadas, y cuando se vieran acorraladas, podrían atacar sin piedad. Después de leer el mensaje, se preparó para salir. Tenía una reunión importante con el detective, y esa cita podría ser decisiva para su plan. Sabía que el tiempo era crucial, y cada movimiento debía estar calculado. No había margen para errores. En el otro lado de la ciudad, Mónica estaba al borde del colapso. La presión de la investigación estaba consumiéndola. Los artículos sobre sus transacciones ilegales seguían multiplicándose, y las personas comenzaban a hacer preguntas. Las llamadas de sus contactos en el mundo de los negocios habían pasado de ser amistosas a ser cortantes y desconfiadas. Esa mañana recibió una llamada de un antiguo socio. El tono de la conversación fue breve, pero revelador. No puedo seguir asociado contigo, Mónica. Es demasiado arriesgado. No me habías contado todo. Ella intentó mantener la compostura, pero la voz le temblaba. No es lo que parece, todo está bajo control. Esto va a pasar pronto. No me importa. Lo que sea que estés planeando, no quiero ser parte de ello cuando todo se derrumbe. El sonido de la línea cortándose la dejó en silencio, mirando el teléfono con una mezcla de furia y desesperación. La realidad empezaba a hundirse en su mente. Estaba perdiendo todo, y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. Esa tarde, en una cafetería discreta, Elena se reunió con el detective. La conversación fue breve pero sustanciosa. Él le entregó un sobre lleno de documentos. Aquí tienes las pruebas que estabas esperando, dijo el detective, mirándola directamente a los ojos. Esto es todo lo que necesitas para demostrar las conexiones entre Mónica e Iván, sus negocios fraudulentos y las cuentas ocultas. Una vez que esto salga a la luz, estarán acabados. Elena tomó el sobre con manos firmes, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que este era un punto de no retorno. Con esta información podría destruir a Iván y Mónica, pero también sabía que desataría una guerra sin tregua. No había margen para dudar. Es momento de que ellos enfrenten las consecuencias de sus actos, dijo, su voz llena de determinación. Ya no tienen poder sobre mí. El detective asintió, sabiendo que las palabras de Elena no eran vacías. Había seguido su caso desde el principio, y la transformación que había visto en ella era asombrosa. La mujer que una vez había sido silenciosa y sumisa, ahora era alguien que luchaba por su vida, por su dignidad, y no iba a detenerse. Buena suerte, Elena, te la mereces. Elena sonrió levemente, agradecida, pero consciente de que la suerte no lo era todo. Había trabajado demasiado duro para dejar que el destino jugara su papel ahora. Todo lo que venía después dependería de su capacidad para ejecutar el plan sin titubeos. Esa noche, Iván se encontraba en su despacho bebiendo un vaso de whisky. Desde la conversación con Mónica, su mente no había dejado de dar vueltas. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Cada movimiento que hacía le parecía inútil. A pesar de todo el control que creía tener, sentía que la situación se le
estaba escapando de las manos. No podía evitar pensar en Elena. ¿Qué sabía ella? ¿Cuánto había descubierto? Iván nunca la había subestimado completamente, pero tampoco esperaba que fuera capaz de poner en peligro todo lo que él había construido. ¿Podría ella realmente ser el problema? Su mirada se desvió hacia el retrato de ambos que colgaba en la pared, una foto de cuando recién se habían casado. En ese momento había creído que su vida sería perfecta, una esposa sumisa y un amante que lo completaba. Todo parecía estar en su lugar, pero ahora esa imagen se le antojaba una mentira. Mientras sus pensamientos seguían divagando, recibió una llamada de Mónica. Iván, tenemos que hablar, esto se está descontrolando. Ya lo sé, respondió él con la voz tensa. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? No, pero creo que es Elena. El silencio entre ambos fue brutal, casi tangible. Mañana lo resolveremos, dijo Iván, con una frialdad que ocultaba su pánico interior. Ya no puedo seguir con esta incertidumbre. Al colgar, Iván miró de nuevo el retrato en la pared. Algo dentro de él se rompió en ese instante. Ya no era solo la ira o el miedo, era una mezcla de remordimiento y resentimiento, una sensación de vacío que nunca antes había sentido. Había traicionado a Elena, a su matrimonio, y ahora su vida estaba a punto de colapsar. No había vuelta atrás. Al día siguiente, Elena despertó con la misma determinación que la había guiado en los últimos días. Sabía que hoy sería el día decisivo. Las piezas estaban en su lugar, y ahora todo dependía de cómo se movieran en el tablero. Recibió una llamada del abogado. Elena, estamos listos. Los documentos están en orden y el caso está armado. Solo queda tu autorización. Elena tomó aire. Había llegado el momento. No era fácil tomar una decisión así, pero sabía que era lo correcto. Lo que Iván y Mónica le habían hecho no solo había destruido su matrimonio, había destruido su confianza, su autoestima, su paz mental, y ahora ellos pagarían por ello. Hazlo, dijo finalmente, con una calma que sorprendió al propio abogado. No hay vuelta atrás. Colgó el teléfono y se quedó de pie frente a la ventana, observando el amanecer. El cielo estaba despejado, como si el universo le diera una señal de que este era el comienzo de algo nuevo. Sabía que la tormenta no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su vida. El día había llegado. Los murmullos de la ciudad se extendían rápido. Los medios comenzaban a hablar de la inminente caída de una pareja envuelta en corrupción, mentiras y traición. El nombre de Iván no había salido aún a la luz, pero todos sabían que el escándalo iba a ser monumental. Elena, en cambio, seguía en las sombras, moviendo las piezas como una estratega silenciosa, pero implacable. Desde temprano, Iván había notado algo extraño. Los correos electrónicos que recibía eran escasos, las llamadas de sus contactos en los negocios casi nulas. Era como si todo el mundo empezara a tomar distancia. Había algo en el aire, algo que él no podía controlar, y eso lo desesperaba. En su mente solo había una respuesta: Elena. Ella estaba detrás de todo esto. Esa mujer a la que había subestimado durante tanto tiempo, a la que había despreciado mientras vivía su idilio con Mónica, ahora era la responsable de desmantelar todo lo que había construido. Se levantó bruscamente de su escritorio y tomó su chaqueta. No podía esperar más. Tenía que confrontar a Elena y averiguar hasta dónde llegaban sus planes. Había vivido demasiado tiempo creyendo que tenía el control, y esa sensación de perderlo lo estaba consumiendo. Mientras tanto, en la mansión, Elena estaba lista. La calma que la rodeaba contrastaba con la tormenta interna que sabía se aproximaba. Había hecho todo lo necesario. Cada pieza de evidencia estaba en su lugar, y ahora solo quedaba esperar a que Iván y Mónica cayeran en su propia trampa. Sentada en su estudio, repasaba los documentos una vez más. Las pruebas eran irrefutables. Las transferencias fraudulentas, las cuentas offshore, las conexiones entre Mónica e Iván para desviar dinero a espaldas de sus socios. Todo estaba ahí, y en cuanto los abogados hicieran su trabajo, no habría escapatoria. Pero, a pesar de todo, una parte de ella seguía cargando con el peso de la traición. Aún sentía el dolor de haber amado a Iván, de haber confiado en él solo para descubrir que todo era una farsa. Sin embargo, ese dolor ahora se
transformaba en fuerza, en una rabia contenida que la impulsaba a luchar, no solo por justicia, sino por su propia libertad. De repente, el sonido de la puerta principal resonó en la mansión. Sabía que era Iván. Había llegado el momento. Iván entró en la casa con pasos decididos, su rostro marcado por la tensión y el enojo. Buscó a Elena en la sala, pero no la encontró. La mansión estaba demasiado silenciosa, lo que solo alimentaba su irritación. Finalmente, la vio sentada en su estudio, revisando los documentos como si todo estuviera bajo control, como si ella fuera la que siempre había tenido el poder en esa relación. Elena, dijo su nombre con una mezcla de desprecio y desconcierto. Quiero saber qué estás haciendo. Elena levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Iván sin miedo. Ese hombre que alguna vez la había hecho sentir pequeña, ahora no representaba más que una sombra de su pasado. ¿Qué estoy haciendo?, repitió ella con calma, dejando los documentos sobre la mesa. Estoy tomando el control, Iván, algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Él frunció el ceño, dando un paso adelante. No juegues conmigo, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Qué es todo esto?, exigió señalando los papeles. Es todo lo que necesitas para destruirte a ti mismo. Elena se levantó, mirándolo de frente. Cada mentira, cada engaño, cada centavo que robaste, está todo aquí. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había esperado que Elena supiera algo, pero no que tuviera toda la evidencia en sus manos. Y peor aún, no esperaba que ella fuera lo suficientemente fuerte como para utilizarla en su contra. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo él acercándose peligrosamente. Esto no solo te afectará a ti, Elena. Si me destruyes, caeremos todos. Tú te destruiste solo, replicó ella sin retroceder. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste. Ya no puedes manipularme, Iván. El silencio se volvió insoportable. Iván estaba al borde de perder el control, pero sabía que si mostraba su desesperación, le daría más poder a Elena. Sin embargo, había algo en su mirada, una determinación que él nunca había visto antes. La mujer que tenía frente a él ya no era la misma que él había traicionado. Era alguien diferente, más fuerte. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente, intentando sonar frío, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Vas a llevarme a juicio? ¿Exponerme ante todos? Elena lo miró directamente a los ojos. Voy a hacer que pagues por cada una de tus decisiones, Iván. Y no lo hago por venganza, lo hago porque ya no me queda otra opción. Iván sintió una rabia creciente, pero también una sensación de impotencia que lo carcomía por dentro. En un último intento de recuperar el control, se volvió hacia la puerta, dispuesto a irse. Pero Elena no había terminado. Y Mónica, añadió, también pagará por lo que ha hecho. Iván se detuvo en seco. No podía permitir que Mónica quedara atrapada en todo esto. Aunque lo que había comenzado entre ellos era una relación basada en la conveniencia, había llegado a importarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Déjala fuera de esto, dijo, volviéndose hacia Elena. Ella no tiene nada que ver. Elena soltó una risa amarga. ¿Nada que ver? Ella es tan culpable como tú, Iván. Todo este tiempo han estado jugando con mi vida, creyendo que nunca los descubriría. Pues ahora ambos enfrentarán las consecuencias. Iván apretó los puños, sabiendo que estaba perdiendo la batalla. Todo lo que había construido, todo por lo que había luchado, se estaba desmoronando ante sus ojos. Pero lo que más le dolía era que esa caída no la controlaba él, sino Elena, la mujer a la que había subestimado desde el principio. Sin decir una palabra más, salió de la habitación, dejando a Elena sola, pero no derrotada. Él era quien ahora estaba perdido, mientras ella se mantenía firme, sabiendo que su momento había llegado. Horas más tarde, Mónica, que había recibido un mensaje de Iván advirtiéndole de lo que estaba por venir, estaba en su apartamento, nerviosa y paranoica. Sabía que Elena ya no era la misma mujer, y si todo lo que Iván le había dicho era cierto, estaban al borde del abismo. Decidió llamarlo, pero no hubo respuesta. La paranoia la invadió más. ¿Estaba Iván abandonándola ahora que todo se venía abajo? ¿Podría confiar en él? No me dejes sola en esto, murmuró, como si esperara que sus palabras fueran escuchadas al otro lado de la línea. Pero nadie respondió. Esa noche, Elena recibió una última llamada de su abogado. Hemos iniciado el proceso legal. Iván y Mónica están en problemas serios. No podrán escapar de esto. Elena colgó el teléfono, cerrando los ojos por un momento. Había terminado
lo que había comenzado. El juicio se llevaría a cabo y la verdad finalmente saldría a la luz. Iván y Mónica enfrentarían la justicia y ella, por primera vez en años, se sentía libre. Miró el reloj. El tiempo había pasado lentamente, pero todo estaba alineado ahora. Sabía que las próximas semanas serían difíciles, pero también sabía que ya no estaba sola en esta batalla. El día del juicio había llegado. Las semanas previas habían sido una vorágine de emociones y preparativos. Elena, aunque cansada, se mantenía firme. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sabía que era el momento de hacer justicia, no solo por ella misma, sino por todo lo que le habían arrebatado. Iván y Mónica estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. El tribunal estaba lleno. Los murmullos resonaban en cada rincón, mientras la tensión crecía en el ambiente. Los periodistas no tardaron en aparecer, ansiosos por captar cada momento de uno de los juicios más esperados del año. El escándalo había estallado y ahora todos sabían lo que Iván y Mónica habían hecho. Las pruebas eran irrefutables y aunque Iván aún intentaba mantener su compostura, el temor en sus ojos lo delataba. Elena, sentada en la primera fila junto a su abogado, respiraba hondo. La serenidad que había logrado alcanzar en los últimos días contrastaba con la tormenta que la rodeaba. Aunque su corazón latía con fuerza, no era el miedo lo que la dominaba, sino una calma interior que había tardado mucho en encontrar. Era el final de una batalla que había librado sola durante años y estaba preparada para cerrarla con dignidad. Iván y Mónica entraron al tribunal. Sus rostros reflejaban el agotamiento de semanas de desesperación. Iván se veía envejecido, su postura derrotada, mientras que Mónica intentaba, con esfuerzo, mantener una fachada de indiferencia. Pero sus ojos, oscuros y nerviosos, revelaban el pánico que sentía al estar expuesta públicamente. Cuando Iván vio a Elena sentada, su corazón dio un vuelco. No podía creer que la mujer que había subestimado durante tanto tiempo fuera ahora quien controlaba su destino. Ella no lo miraba, pero él sentía su presencia, tan fuerte y firme como nunca antes la había visto. Mónica, por su parte, evitaba cruzar miradas con Elena. Sabía que sus días de manipulación y disfrute del dinero ajeno habían llegado a su fin, y el juicio solo sería el principio de su caída. Durante el juicio, los testimonios y las pruebas presentadas por los abogados de Elena fueron contundentes. Los documentos que demostraban las transferencias ilícitas, las cuentas ocultas y la conspiración de Iván y Mónica para despojarla de sus bienes y herencia no dejaron espacio para dudas. A medida que los fiscales presentaban cada prueba, el rostro de Iván se hundía más en la desesperación. Elena lo sabía todo, susurró Iván a su abogado en un momento de pánico. Ella planeó esto desde el principio. El abogado solo lo miró con resignación. Sabía que la situación era prácticamente irremediable. Todo estaba en su contra. Mónica, al escuchar los cargos, apretó los labios, incapaz de aceptar lo que estaba ocurriendo. No podía evitar pensar en lo fácil que había sido todo al principio, en cómo creían que habían ganado, pero ahora esa victoria se había convertido en una pesadilla. Sus lujos, su vida cómoda, todo se estaba desmoronando ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Elena, en cambio, permanecía en silencio, escuchando cada palabra con una calma desconcertante. Su abogado hacía su trabajo con eficiencia, desmantelando cada defensa que Iván y Mónica intentaban construir. Aunque las heridas emocionales aún estaban presentes y probablemente siempre lo estarían, en ese momento se sentía más libre que nunca. En un receso del juicio, Iván finalmente se acercó a Elena. Sabía que era su última oportunidad para hablar con ella, y aunque no esperaba ninguna redención, algo en su interior lo impulsaba a intentarlo. Elena, dijo en voz baja, deteniéndose a pocos metros de ella, no tienes por qué hacer esto. Podemos llegar a un acuerdo. Aún podemos solucionar las cosas. Ella levantó la mirada lentamente y por primera vez en mucho tiempo lo miró directamente a los ojos. No había ira en su expresión, solo una determinación tranquila. Solucionar las cosas, Iván, respondió con una leve sonrisa que contenía todo el dolor y el crecimiento de los últimos años. No hay nada que solucionar. Tú y yo terminamos hace mucho tiempo y esto miró a su alrededor, señalando el tribunal. Esto es solo el final
final de algo que tú mismo destruiste. Iván intentó hablar, pero las palabras no salían. Todo lo que había construido, todo lo que había planeado junto a Mónica estaba perdido. Y lo más doloroso era que no había nadie más a quien culpar que a sí mismo. Cuando el juicio llegó a su fin, el veredicto fue claro: culpables. Iván y Mónica habían sido desenmascarados. Los cargos de fraude, conspiración y desfalco los perseguirían durante años, y las consecuencias legales y financieras serían devastadoras. La sentencia fue dura, pero justa. Elena, sentada en su lugar, escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción visible. Sabía que esta era solo una parte del cierre que necesitaba, pero no se sentía eufórica ni victoriosa. Simplemente estaba en paz. La justicia había prevalecido y ella finalmente había recuperado el control de su vida. Mientras salía del tribunal, los flashes de las cámaras la rodeaban. Los periodistas se apresuraban a hacer preguntas, pero Elena se mantuvo en silencio. No necesitaba decir nada más. Su historia, su lucha, había hablado por sí misma. Esa noche, sola en su casa, Elena se permitió un momento de reflexión. Había recorrido un camino doloroso, pero había encontrado una fortaleza en sí misma que no sabía que tenía. Iván y Mónica ya no formaban parte de su vida, y el futuro, aunque incierto, se sentía más brillante que nunca. El teléfono sonó. Era su abogado. Elena, felicitaciones. Has hecho justicia. Ahora es tiempo de comenzar de nuevo. Ella sonrió levemente, aunque no era una sonrisa de alegría desbordante, sino de alivio. Gracias, dijo, colgando el teléfono. Miró por la ventana, observando cómo la ciudad se iluminaba en la noche. Sabía que el camino hacia la sanación no sería rápido ni fácil, pero también sabía que lo peor había quedado atrás. Ahora, con cada paso que daba, avanzaba hacia una vida más auténtica, una vida en la que ella era libre de ser quien realmente era. Los días posteriores al juicio fueron una mezcla de calma y reflexión para Elena. Después de años de vivir bajo la sombra de la traición, la mentira y el dolor, ahora enfrentaba algo completamente nuevo: la libertad. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar profundamente sin sentir el peso de las expectativas de los demás sobre sus hombros. El caso de Iván y Mónica se había convertido en un escándalo nacional. La prensa seguía cubriendo los detalles del juicio, las acusaciones y cómo la sociedad había quedado dividida entre quienes apoyaban a Elena y quienes se negaban a creer que un hombre tan poderoso pudiera caer tan bajo. Sin embargo, Elena no estaba interesada en seguir el espectáculo mediático. Su batalla había terminado y no quería ser parte del circo que Iván y Mónica representaban. En lugar de ello, se centró en sí misma. Volvió a su casa, que por tanto tiempo había sido un lugar de recuerdos amargos, y comenzó a reconstruir su vida desde las cenizas. La mansión, que alguna vez había sido símbolo de una vida de lujos vacíos, fue transformándose lentamente en un espacio donde Elena se encontraba nuevamente con su esencia, libre del pasado. Las paredes que antes sentía como una cárcel, ahora eran el refugio donde comenzaba a conocerse mejor. A veces, por las noches, se sorprendía pensando en todo lo que había vivido, cómo había soportado tanto dolor, cómo había dejado que Iván jugara con sus emociones de esa manera. Pero lo que más la sorprendía era cómo, al final, había encontrado en su interior una fuerza que nunca pensó que tendría. Se había reconstruido a sí misma, había descubierto que no necesitaba de nadie más para ser completa, y eso le daba una sensación de paz que ninguna victoria legal podría ofrecerle. Mientras tanto, Iván y Mónica enfrentaban las duras consecuencias de sus acciones. Iván, que había construido una vida entera basada en el engaño y la manipulación, ahora se encontraba solo, despreciado por aquellos que alguna vez le llamaron amigo. Los socios que tanto dependían de él se alejaron rápidamente cuando el escándalo estalló y el imperio que una vez había liderado se derrumbaba sin remedio. Mónica, quien había creído que su relación con Iván le aseguraría una vida de lujos, también enfrentaba el desprecio social. Los medios la retrataban como una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, y aunque ella intentaba defenderse, su nombre ya estaba manchado. En privado, sus conversaciones con Iván eran cada vez más tensas, llenas de reproches y recriminaciones mutuas. Nunca debimos subestimarla, decía Mónica en una de sus conversaciones con un tono amargo. Nos cegamos por la ambición. Iván, consumido por su propia culpa,
culpa y frustración. No encontraba palabras para contradecirla. Sabía que habían cometido un error tras otro, y ahora, con su vida hecha pedazos, no podía culpar a nadie más que a sí mismo. Pero lo que más le dolía era saber que Elena, la mujer que una vez había despreciado, había emergido como la verdadera vencedora. No por la victoria legal, sino porque ella había encontrado la paz que él jamás había conocido. Unos meses después del juicio, Elena decidió que era el momento de cerrar ese capítulo de su vida por completo. Contactó a su abogado y puso la mansión en venta. Ya no necesitaba ese espacio que representaba tanto de su pasado. Quería comenzar de nuevo en un lugar más pequeño, más íntimo, donde pudiera continuar su sanación sin las sombras del pasado persiguiéndola. Una tarde, mientras empacaba las últimas cajas, una vieja amiga, Clara, a quien no había visto en años, apareció en la puerta. Clara había seguido el juicio desde lejos, y aunque no habían hablado durante mucho tiempo, sentía que ahora era el momento adecuado para reunirse. Sabía que tarde o temprano encontrarías tu camino, dijo Clara, abrazando a Elena con afecto. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Elena sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. No había muchas personas que se hubieran quedado a su lado durante los tiempos más oscuros, pero las que lo hicieron, como Clara, ahora eran parte fundamental de su nueva vida. Aún estoy descubriendo qué es lo que quiero hacer a partir de ahora, confesó Elena, mientras tomaban una taza de té en la sala vacía. Es extraño, después de tantos años viviendo en función de otros, ahora tengo la libertad de decidir por mí misma. Y eso es lo más importante, respondió Clara. El poder tomar tus propias decisiones sin que nadie te manipule o te haga sentir menos. Tienes toda una vida por delante. Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad que el día les ofrecía. Para Elena, esa conversación marcaba el cierre definitivo de su viejo yo, del dolor, de las heridas. Lo que venía después sería fruto de sus propias decisiones, de su propia fuerza. Con el paso del tiempo, Elena encontró nuevos caminos. Se dedicó a ayudar a mujeres que, como ella, habían sido víctimas de relaciones tóxicas y manipuladoras. A través de una fundación que creó con Clara, ofrecía apoyo emocional y legal a quienes luchaban por recuperar sus vidas después de años de sufrimiento. El proyecto no solo le daba un propósito, sino que también la ayudaba a sanar sus propias heridas. Al escuchar las historias de otras mujeres, veía reflejos de su propio pasado, pero también veía el poder de la resiliencia, de la capacidad humana para superar las adversidades más difíciles. Elena había logrado convertir su dolor en una fuente de fortaleza, y cada día que pasaba sentía más certeza de que había tomado el camino correcto. Una mañana, mientras paseaba por un parque cercano a su nueva casa, Elena se detuvo un momento a observar el cielo. La brisa fresca acariciaba su rostro y por primera vez en mucho tiempo no sentía ninguna carga sobre sus hombros. Había aprendido a soltar el pasado, a dejar atrás las traiciones y a encontrar su lugar en el mundo. El futuro, aunque incierto, ya no le daba miedo. Sabía que, sin importar lo que viniera, estaba preparada para enfrentarlo con la misma fortaleza con la que había enfrentado todo lo anterior. Caminó un poco más, dejando que sus pensamientos se perdieran en la tranquilidad del entorno, y con cada paso sentía que se acercaba más a la vida que siempre había deseado, una vida en la que finalmente era libre. Si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta ahora y comparte tus emociones. Cada opinión cuenta y marca la diferencia. No olvides darle like para mostrar que te impactó. Pero no te detengas aquí. Una nueva historia emocionante te está esperando. Haz clic en el video que está en la pantalla y prepárate para vivir otra experiencia inolvidable.